Buen día, buena tarde, buena noche. Soy Alejandro Calvillo y esta es la columna de esta semana que he titulado Las abejas, el glifosato y el planeta. Como humanidad nos encontramos sumergidos en un umbral que representa el mayor reto para la especie humana y hay que escuchar el anuncio de Naciones Unidas de que llegamos ya a ser 8.000 millones de personas sobre el planeta en medio de un aumento acelerado de los efectos del cambio climático y con una creciente desigualdad social, donde la riqueza se concentra en cada vez menos manos. Sin entrar en detalles de los impactos crecientes del cambio climático, consideremos el aceleramiento del aumento de la población mundial. En el año 1900, la población era de aproximadamente 1.5 mil millones de personas. Para el 2000 llegamos a 6.000 millones, se multiplicó por 4, y en solamente 22 años alcanzamos los 8.000 millones de habitantes. La clave aquí es el creciente consumo de recursos naturales que el modelo de consumo imperante de hiperconsumo ha impuesto. El promedio de consumo por individuo en el planeta ha crecido tan aceleradamente como ha crecido la población mundial. La ecuación es insostenible: crecimiento descomunal de la población y aumento descomunal de consumo en promedio por cada individuo. Sin embargo, hay una gran desigualdad en el consumo. Hay quienes consumen mucho, de más, adquiriendo productos y servicios totalmente suntuarios, y quienes no alcanzan, la mayoría, para consumir aquello necesario para sobrevivir en condiciones mínimas de bienestar. De la población es responsable de la mayor, esta población pequeña es responsable de la mayor emisión de gases de efecto invernadero. Estos gases permanecen por décadas en la atmósfera, es decir, las emisiones históricas, la mayor cantidad de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera provienen de las naciones ricas, y por ello ahora comienza a hablarse de una deuda de estas naciones con las más pobres que sufren con mayor vulnerabilidad las consecuencias del cambio climático. Y para descender de lo macro a lo micro, hay que poner la atención en la tierra, en el sustrato del cual obtenemos nuestros alimentos. Sin duda alguna, la oscuridad que domina este umbral de crisis civilizatoria tiene su esencia en la incapacidad de esta civilización de establecer un desarrollo basado en el mantenimiento de la riqueza de la tierra, en el cuidado de sus equilibrios naturales. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas ha citado recientemente a Mahatma Gandhi, que decía: "El mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos, pero siempre será demasiado pequeño para la avaricia de algunos". Y la economía neoliberal tiene como motor central esta avaricia, donde no se toman en cuenta los efectos, los daños, las externalidades de cierto tipo de producción. La Tierra ha sido un objeto primordial de esta avaricia, que trata de producir el máximo al menor tiempo y al menor costo. El resultado son extensiones inmensas de tierras que fueron antes productivas, convertidas en paisajes estériles que producen en base actualmente a grandes cantidades de fertilizantes, grandes cantidades de herbicidas y de plaguicidas. Obviamente, esta agroindustria acaba con la fertilidad de la tierra, con la riqueza de los microorganismos que le dan vida a la tierra, acaba también con los insectos, con toda la vida animal y la diversidad vegetal. Los daños al tejido natural de este modelo de agroindustria son también daños al tejido social, todos bajo la imposición de quienes controlan esos agroquímicos y las semillas mismas, un puñado de grandes corporaciones globales. Y los efectos son devastadores, en especial donde las comunidades mantienen todavía este vínculo con la tierra,
que mantienen esta fertilidad de la tierra y su biodiversidad. Antes de entrar al caso Maya, hay que recordar que la desaparición de una especie o cuando esta especie se ve disminuida dramáticamente en población, el conjunto del ecosistema puede alterarse profundamente. Y esto pasa entre las abejas y las comunidades mayas que mantienen un fuerte vínculo con la tierra. Pero vayamos a uno de los casos más estudiados y ejemplares de este equilibrio, de estas relaciones entre las especies, que es el registrado en el primer parque nacional creado en el mundo, el de Yellowstone en los Estados Unidos, donde la cacería acabó totalmente con la población de lobos. Y a partir de ahí se dispararon las poblaciones de alces, que fueron diezmando toda la vegetación, lo que afectó a otras poblaciones de herbívoros y provocó también la erosión de los márgenes de los ríos. Es decir, los árboles no crecieron y fue desapareciendo la capa vegetal y con las lluvias se erosionaron los márgenes de los ríos. Y así se desencadenó un proceso de alteración que afectó la diversidad de especies e incluso los cauces de los ríos y el paisaje de Yellowstone. Con la reintroducción de los lobos hasta 70 años después de que habían desaparecido, vino una recuperación que varios consideraron milagrosa del ecosistema. Veamos, de igual manera, las sociedades humanas pueden verse alteradas cuando una especie desaparece o disminuye su población. Este es el caso de los productores agrícolas mayas. Gran parte de ellos apicultores que mantienen a las abejas para la producción de miel, pero también principalmente por su labor de polinizadores. Las abejas son fundamentales para la polinización de cultivos de la región, como el achiote, el aguacate, el mango, el café, la calabaza, el chayote, el chile habanero, entre muchos otros. En México, son comunidades mayas organizadas las que han levantado y mantenido la lucha frente a los agroquímicos. Lady Page, de la alianza Colel-Cab, una cooperativa de mujeres mayas dedicadas a la agricultura orgánica y la agroforestería de la península de Yucatán, que fue galardonada con el premio Goldman, llamado el Nobel Ambiental, explica que hay una relación profunda en la cultura maya con las abejas, la conservación de las semillas y el cuidado de la fertilidad de la tierra. Y advierte, nos invaden con proyectos agroindustriales, con siembra de transgénicos, con el uso masivo de agroquímicos, acabando con nuestras abejas, volviendo la tierra infértil, contaminándonos, queriendo acabar con nuestra cultura. La FAO explica muy bien la manera y la función de los polinizadores, y dice así, cito, para la reproducción vegetal se necesita el traslado de polen desde las anteras o partes masculinas de una flor hasta los estigmas, o sea, sus partes femeninas, ya sea de la misma planta o de otras plantas que se encuentren a cierta distancia las unas de las otras. Después de miles de años de evolución y de adaptación a los ambientes locales, cada especie vegetal tiene exigencias específicas para el transporte de su polen, muchas de las cuales dependen de los insectos forrajeaderos que los trasladan de flor en flor. Muchas especies de insectos visitan las flores para buscar su néctar o polen, y mientras lo hacen transportan los gránulos que contribuirán a la polinización. Las abejas melíferas son fundamentales en este proceso. Y cierro la cita de FAO. Son estas comunidades mayas las que a través de su resistencia han enfrentado y frenado a las mayores empresas transnacionales de agroquímicos y semillas transgénicas como Monsanto, ahora Bayer Monsanto. En Yucatán las comunidades han registrado el uso de 75 plaguicidas, 50 de ellos clasificados como peligrosos, 42 prohibidos en otros países y 26 comprobados como letales para las abejas. Demostrando los daños a las abejas provocadas por el uso intensivo de glifosato en los campos de cultivo de soya transgénica de Monsanto
en la península de Yucatán, iniciaron un proceso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó prohibir esas siembras por falta de consulta a las comunidades mayas. Naciones Unidas ha llamado como parte fundamental para el objetivo de un desarrollo sustentable y el combate al cambio climático al desarrollo de la agroecología, a la recuperación de la fertilidad de la tierra, de estos microorganismos que le dan vida a la tierra, y al uso de bioinsumos en sustitución de los agroquímicos. En este sentido se ha presentado la propuesta de una reforma en México a la Ley General de Salud en materia de plaguicidas altamente peligrosos, que tienen por objeto avanzar en un programa nacional de abandono gradual de estos agroquímicos. Agroquímicos peligrosos que dañan a los propios agricultores, que dañan a las comunidades vecinas y que nos dañan a nosotros como consumidores, ya sea incluso con el desarrollo de enfermedades como el cáncer, ¿sí? O malformaciones y muchas otras consecuencias. La agroecología puede convertir la producción de alimentos en un sumidero de carbono, es decir, en vez de que la agricultura agroindustrial sea una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y contribuya al cambio climático, la agroecología puede contribuir a combatir el cambio climático con la captura de estos gases de efecto invernadero, recuperando esta fertilidad de la tierra. El reto, como suele ocurrir, viene de los obstáculos interpuestos por los inmensos poderes económicos, por las grandes corporaciones de agroquímicos, muy bien representados en nuestro país por el Consejo Nacional Agropecuario, que se presenta como voz de los productores del campo, cuando en realidad es cabildero de las corporaciones transnacionales metidas en el sector de los alimentos, desde estas empresas productoras de plaguicidas, herbicidas, hasta de las empresas productoras de los alimentos ultraprocesados que están dañando nuestra salud, incluso cabildeando a favor de las propias corporaciones de bebidas azucaradas. La única alternativa para enfrentar el oscuro umbral en que nos encontramos como civilización es no seguir haciendo lo mismo y de entender a profundidad el mundo natural que habitamos y sacar provecho de él sin comprometerlo. El reto es enormemente difícil. Termino invitándole a escuchar a uno de los jefes de Estado que de la manera más honesta y clara plantea este reto. Es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en esta intervención reciente en París. Dejo el vínculo en la parte escrita de esta colaboración con Sin embargo. Muchísimas gracias.